Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar otra vez más y quiero que me acompañen a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros en todos estos tiempos, Señor, que hemos sido edificados por tu palabra, Señor, e impactados por ella. Te pedimos, Señor, en este momento que nos des sabiduría, Señor, entendimiento para poder comprender estas verdades maravillosas que tú nos muestras, Señor, en tu escritura, y que podamos vivir conforme a ellas a través de toda nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, por todas las cosas y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En la anterior ocasión habíamos estado hablando acerca de la obra del Padre en la salvación, y habíamos visto cómo el Padre nos bendijo en Cristo y cómo el Padre nos escogió en Cristo y también nos adoptó por medio de Jesucristo. Y eso fue lo que estuvimos viendo la vez pasada, y fue algo maravilloso, donde pudimos contemplar cómo Dios nos había dado todas esas bendiciones espirituales, cómo Dios nos había escogido por su voluntad, no porque había visto algo bueno en nosotros o por algún mérito nuestro. Y también vimos cómo nos adoptó, cómo nos hizo parte de su familia por medio de Cristo. Pero el día de hoy nos enfocaremos en la obra del Hijo en la salvación. Si recordamos, estamos viendo la obra de las tres obras de la Trinidad en nuestra salvación, a fin de darle toda la gloria. Entonces, voy a repetir, estamos viendo la obra de la Trinidad, las tres obras de la Trinidad en nuestra salvación, a fin de darle toda la gloria. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la obra del Hijo. ¿Y cuál fue la obra que el Hijo hizo en la salvación? Fue la redención. Y eso es lo que nos vamos a estar enfocando. Nos vamos a enfocar en la obra que Cristo hizo, y es la redención. Y es bien importante que podamos iniciar leyendo los textos. Entonces vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí estamos viendo claramente, ¿verdad? Estamos viendo aquí en este párrafo también esas bendiciones espirituales en Cristo, y vemos cómo Pablo inicia su carta dando la salutación, como en varias de sus cartas lo ha hecho, y también vemos cómo el apóstol Pablo en el versículo 15 al versículo 23 está orando, agradeciendo y orando al Señor por revelación, por sabiduría para los de la iglesia. Entonces vemos en este contexto cómo Pablo muestra estas verdades maravillosas y ora para que ellos entiendan estas verdades gloriosas que están mostrando en este párrafo del versículo 3 al versículo 14. Y nos vamos a estar enfocando en el pasaje del versículo 7 al versículo 12. Ahí nos vamos a estar enfocando en esta mañana. Y vamos a enfocarnos en la redención. La base del cristianismo bíblico es el evangelio.
El Evangelio son las buenas nuevas de que en Jesucristo hay salvación para el pecador. Y el corazón mismo del Evangelio es la redención. Y eso es lo que vamos a estar viendo. En la Biblia, la redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que trae. Así que en su forma más básica, la redención se refiere a un rescate. El Éxodo es el evento en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que pone la base correcta para el entendimiento de la redención. Si recordamos, el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavizado en Egipto. Pero Dios, en su gracia y misericordia, mandó a un libertador, quien fue Moisés. Y Moisés fue y se presentó ante Faraón, y vemos cómo Dios utilizó a Moisés y a Aarón y hizo a través de ellos milagros y prodigios maravillosos. Y si recordamos, la última plaga que mandó fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero Dios, para salvar a los de su pueblo, les dijo que pusieran sangre en los postes de la puerta y en el dintel. Entonces, gracias a ese cordero que moría y que ponía su sangre ahí, y llegaba el ángel de la muerte que iba a llegar a matar a los primogénitos, entonces no mataría a aquellos que estarían en ese lugar donde estaba puesta la sangre. Y vemos cómo ese cordero fue utilizado como un sustituto para salvar a los primogénitos de Israel. Después vemos en esa historia cómo los demás primogénitos de Egipto murieron a causa de la plaga que Dios mandó. Después de eso vemos cómo el faraón viene y deja en libertad al pueblo de Israel. Y el concepto de la redención no solo lo miramos ahí en el rescate de Dios, como Dios utilizó a Moisés y rescató al pueblo de Israel, sino también lo vemos en el libro de Ruth, cómo Noemí y Ruth son redimidas por vos. Vos las rescata a ellas de su pobreza, de su condición, y él fue el pariente redentor. Y también vemos cómo el pueblo de Israel tenía un entendimiento claro de que Dios utilizaba a estas personas para rescatarlos, pero todo esa obra de redención provenía obviamente de Él, provenía de Dios. Y mira lo que dice Isaías 43:14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Y dice en otro pasaje, nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Isaías 47:4. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. Jeremías 50:34. Dios utilizó a Moisés y utilizó a vos, ¿verdad?, para mostrar obviamente esa obra de redención que Él hace con las personas. Así que ahora nos debemos preguntar nosotros, ¿cómo Cristo nos ha redimido? ¿Cómo ha hecho Cristo esta obra de redención? Y miramos allí en el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? Este pronombre relativo se refiere a Jesucristo. Entonces, en quien tenemos, está en presente, en quien tenemos redención por su sangre. Y obviamente el que lleva a cabo esta redención es Jesucristo, el Redentor es Él. Pero miramos cuál fue ahí el precio de esa redención. Quien tenemos redención por su sangre. Esta frase, por su sangre, enfatiza la muerte de Cristo en la cruz, donde Él derramó su sangre y pagó por los pecados de sus escogidos. Y es algo maravilloso porque Cristo tomó el lugar también que nosotros como pecadores nos merecíamos y pagó en nuestro
lugar. Entonces, gracias a ese sacrificio, los seres humanos podemos ser rescatados. ¿Rescatados de qué? De la esclavitud del pecado. Y esa es la idea que da la palabra ahí, la palabra redención. Como hemos visto, la palabra redención significa como rescatar o pagar por alguien, por un esclavo. Y Cristo nos ha rescatado a nosotros a través de su sacrificio perfecto. Y vemos que en el Nuevo Testamento, en el Imperio Romano, esto era algo común. Ellos venían y tenían como 6,000 esclavos, y venían personas y querían liberar a algún amigo, algún familiar. Ellos tenían que pagar para poder liberar a aquel que era esclavo, y tenían que dar testimonio a través de un certificado de que esa persona había sido libertada. Y esto es lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo nos libertó a través de su sacrificio, porque a través de ese sacrificio Él pagó por nuestros pecados. Y es increíble poder ver cómo Cristo pagó por nuestros pecados, pero Él solo pagaría por un porcentaje de nuestros pecados en la cruz, o pagaría completamente por nuestros pecados. Si recordamos lo que Cristo dijo en la cruz, Él dijo: consumado es. Él quiso decir pago total. Cristo, al morir en la cruz, al completar su obra, Él pagó completamente por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y hoy en día muchas religiones niegan la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, y dicen que para ser salvos ellos tienen que hacer obras, tienen que buscar el perdón a través de sus obras. Pero si nosotros miramos en las escrituras claramente nos muestran que ese sacrificio que Cristo Jesús hizo es suficiente para perdonar nuestros pecados, para traer perdón a cada uno de nosotros. Y ahora, ¿por qué nosotros necesitábamos ser liberados de la esclavitud del pecado? ¿Por qué? Porque obviamente éramos dominados por el pecado, habíamos nacido esclavos del pecado, éramos necesitados de esa redención, éramos necesitados de que alguien nos libertara de esa esclavitud del pecado, y fue Cristo quien llevó a cabo esta obra de redención en nosotros. Miren, que tenemos redención por su sangre, obviamente el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él no nos dio perdón solo dándonos de sus riquezas, de las riquezas de su gracia, sino según las riquezas de su gracia. Y para ilustrarlo de esa manera, es como que si hay dos personas, y las dos personas multimillonarias, las dos personas tienen 1,000 millones, pongámosle, de dólares, y viene una persona y da como unos 100 millones de dólares, pero él tiene 1,000, él está dando de sus riquezas. Pero si viene el otro que es más dadivoso, y el otro viene y da como 500 o da como 300 millones, esa persona está dando conforme a sus riquezas, y Dios nos ha dado a nosotros conforme a sus riquezas. Nos ha dado un perdón infinito, un perdón total y completo a través de la obra suficiente de Cristo en la cruz. Es maravilloso. Cristo pagó por nosotros en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación por él. La obra redentora de Cristo es suficiente. Ahora, debemos preguntarnos, ¿nosotros todavía podemos pecar? ¿Estamos en este cuerpo de muerte? Y sí, claro que sí, todavía podemos pecar. ¿Y qué pasa cuando nosotros venimos y pecamos? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es venir y pedir perdón, pero no pedimos perdón para redención, sino para nuestra santificación.
Y eso es importante, como miramos en 1 Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si Dios nos brinda este perdón tan completo, este perdón tan maravilloso, ¿cómo debe ser también nuestro perdón hacia otras personas que pecan en contra de nosotros o personas que nos ofenden a nosotros? Y mira cómo lo que dice Efesios 4:32. Mira, antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro perdón? Si Dios ha dado un perdón completo, ha perdonado los millones de pecados que hemos cometido en contra de Él, ¿cómo nosotros debemos perdonar? Debemos perdonar completamente, debemos perdonar siempre. Y esa es la idea que Cristo le da al apóstol Pedro cuando él le pregunta, ¿cuántas veces te digo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y él le dice 7, y Jesús dijo, no te digo 7, sino aún 70 veces 7, que son 490 veces. Pero la idea no es que esas 490 veces y cuando llegara a ese punto ya no iba a haber perdón, sino la idea es que iba a perdonar para siempre al hermano que pecara en contra de él. Así que, hermanos, ese debe ser nuestra manera de perdonar. No importa cuán grande haya sido la ofensa que hayan hecho contra nosotros, no importa cuántas veces nos hayan ofendido, nosotros debemos perdonar como hemos sido perdonados en Cristo. Y lo miramos ahí en Efesios. Dice, en que tenemos redención por sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mira aquí la palabra sobreabundar. Pablo usa este término periseuo una y otra vez. Expresa el sentido de Pablo de la medida completa y más allá de la gracia de Dios y provisión en Cristo. El amor de Dios en Cristo es como una fuente rebosando. Dice, para con nosotros, Dios en su gracia infinita nos dio perdón infinito, así que no tenemos necesidad de preocuparnos de que nuestro pecado alguna vez sobrepase el perdón que Dios nos extiende en su gracia. Más cuando el pecado abundó, nos asegura Pablo, sobreabundó la gracia. Y esto es maravilloso, la gracia de Dios es infinita. Dios también nos dio sabiduría. Como miramos aquí, la palabra sabiduría denota un conocimiento profundo de las verdades espirituales, tales como la vida, tales como el cielo, el infierno, la justicia. Ese es el conocimiento que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y también dice que nos dio inteligencia. Viene la palabra phronesis. Esta palabra hace énfasis en un entendimiento práctico en la comprensión de las necesidades, problemas y principios propios de la vida diaria. Es una prudencia espiritual en el manejo de los asuntos cotidianos. Dios no solo nos perdona y aleja de nosotros el pecado que corrompe y distorsiona nuestra vida, sino que también nos da todos los recursos suficientes para entenderle y andar en esta vida día tras día de una manera que refleje su voluntad y que le agrade. Él nos da con generosidad los medios necesarios para entender su palabra y también para saber cómo obedecerla. Dios nos da este conocimiento de estas verdades profundas que muestra la palabra de Dios, verdades que los incrédulos que no tienen redención, que no han sido redimidos, no las pueden entender porque son cosas espirituales, verdades espirituales que muestra la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado ese conocimiento para entender estas verdades y para también poder ser prudente, tener esa prudencia espiritual y saber cómo conducirnos en esta vida y cómo obedecer su palabra y conformarnos al modelo bíblico que Dios ha establecido. Entonces, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Dios da a conocer el misterio
que no es algo que Dios haya guardado oculto, sino algo que Él mismo dio a conocer, misterio en el sentido de que ningún ser, ni ángeles, ni hombres hubieran podido dar a conocer, a menos que Él lo hubiera revelado. ¿Y qué fue lo que reveló? El misterio, dice, de su voluntad. ¿Y cuál es este misterio? El misterio es Cristo, pero en la carta se enfoca desde la perspectiva de la vinculación en el Cristo, es decir, en el nuevo hombre cuya cabeza es Cristo y cuyo cuerpo está formado por todos los salvos en Él, lo que viene a ser la realidad de la iglesia como un cuerpo en Cristo que era desconocido anteriormente y que fue revelado en este tiempo por los apóstoles y profetas. Dice, ¿cómo? Miramos aquí, dice, según su beneplácito. La palabra beneplácito significa satisfacción o un gran deseo, un buen placer, una buena voluntad, una intención de agrado. El misterio de su voluntad se nos dio a conocer por el deseo y por la voluntad agradable de Dios, la cual Él se había propuesto en sí mismo. Digamos ahí, dice, de reunir ¿qué? Se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas. Dios redime a los hombres con el fin de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y cuándo se llevará a cabo esta reunión? Esta reunión se llevará a cabo en el milenio. De reunir todas las cosas, tanto las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra, es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué se refiere a la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Cuando la historia llegue a su consumación, cuando llegue al fin, cuando el reino, cuando comience el nuevo cielo y la nueva tierra, se cumplirá lo que Dios había propuesto en sí mismo, lo que Dios se había propuesto en sí mismo, lo que Dios había planeado, se cumplirá en este tiempo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que se refiere a la consumación, al final ya, a la consumación del plan de Dios, cuando todas las cosas se reúnan en Cristo, y será en ese tiempo. Dice el versículo, en Él, dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él, asimismo, en Él se conecta mejor con el principio del versículo 11 que con la última parte del versículo 10, pero en ambos lugares hace referencia a la misma persona que es Jesucristo, quien es el fundamento o fuente, de nuestra herencia divina, aparte de Jesucristo. La única cosa que podríamos recibir, que podría recibir, sería la condenación. Pero cuando estamos en Cristo, cuando somos salvos, nosotros recibimos esta herencia divina. Él asimismo dice, tuvimos herencia, y esto es maravilloso cuando viene y dice tuvimos herencia. Esta palabra que utilizaban los griegos, que utilizaban esta palabra, daba a entender como si ya hubiéramos recibido esa herencia, pero sabemos que esta herencia es futura. Pero esta palabra da una gran seguridad de que vamos a recibir esa herencia. Y eso mismo utiliza Pablo también en el versículo 6, donde dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esa frase también muestra como esa seguridad, como nos muestra como que si ya estuviéramos sentados en los lugares celestiales, como que si ya estuviéramos en el cielo. Pero sabemos que es futuro, pero muestra también la seguridad de que esto es algo que se va a cumplir, que va a tener un fiel cumplimiento. En él asimismo tuvimos herencia. Y esta herencia obviamente es una herencia espiritual, una herencia de bendiciones espirituales que son eternas y que las vamos a recibir. En el asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio
de su voluntad. Dice, habían sido predestinados. Y esta palabra predestinado significa como determinado de antemano. Y esto muestra obviamente la soberanía de Dios. Dios ya había determinado todo en su plan eterno, en sus propósitos eternos. Dice ahí, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mira lo que dice aquí, propósito que expresa la decisión tomada por Dios sin condicionamiento alguno. Y mira el designio como la deliberación en la mente divina, quien decide su actuación hacia los creyentes en el tiempo planificado desde la eternidad. Y voluntad, que es la inclinación hacia lo que antes había decidido. Aquí miramos claramente la soberanía de Dios. Dios planeó todo y Dios viene y lleva a cabo su plan perfecto en la historia y lo lleva a cabo haciendo que todo esto acontezca conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fue una decisión propia de Dios de hacer toda esta obra de redención, a fin, dice, de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí vemos el propósito, obviamente, que es la gloria de Dios. El propósito de haber hecho toda esta obra gloriosa es para la gloria de Dios. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este pronombre nosotros, ¿a quién se está refiriendo? Nosotros, los que primeramente esperábamos, se está refiriendo claramente a Pablo y a los judíos. Se está refiriendo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Si recordamos, el pueblo de Israel siempre había estado esperando al Mesías, esperando a aquel que los iba a rescatar, aquel que los iba a salvar de la condición en la cual ellos se encontraban. Entonces Pablo dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y se refiere a Pablo y a los judíos, como lo miramos en Romanos también 1:16, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Entonces vemos aquí claramente cómo Dios llevó a cabo por medio de Cristo su obra de redención. Una obra perfecta, una obra completa, una obra suficiente que trae perdón absoluto a aquellos viles y despreciables pecadores que obviamente que no lo merecían, porque todo esto es una obra de gracia, una obra perfecta que ha hecho nuestro Dios. Ahora, recordamos que hemos estado viendo la obra del Hijo en la salvación. ¿Y cuál fue esa obra que hizo Cristo? Fue la redención. Cristo nos redimió. Ahora, si nosotros tenemos un entendimiento de esta verdad, un entendimiento de esta profunda verdad del Evangelio, este es el Evangelio que nosotros debemos predicar a los perdidos. Muchas otras religiones predican un falso evangelio, pero nosotros tenemos el evangelio verdadero y debemos predicarlo en todo tiempo. Debemos predicarlo mostrando el corazón mismo del evangelio, que es la redención en Cristo Jesús. Y debes hacerte la pregunta: ¿cuántas veces me he desenfocado cuando he predicado el evangelio? Porque el evangelio no es como decir es mi testimonio, no, es el testimonio de la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces todo debe ir enfocado en lo que Jesucristo hizo por nosotros cuando prediquemos el evangelio. Así que hermanos, amados hermanos, tenemos un entendimiento de esta verdad y debemos predicar esta verdad gloriosa en todo tiempo, en todo momento y a toda nación, toda persona en el mundo. Así que hermanos, si me puede acompañar a orar. Padre, gracias Dios por
tu palabra. Gracias porque nos muestra, Señor, estas verdades tan maravillosas que nos ayudan, Señor, a entender tu plan perfecto y cómo lo has hecho en tu gracia y misericordia, Señor. Por favor, ayúdanos a practicar las verdades eternas de tu palabra, Señor. Que podamos perdonar, Dios, como hemos sido también perdonados en Cristo completamente. Gracias por todas las cosas que has hecho y por lo que Jesús hizo por nosotros. Oramos en el nombre de Él. Amén. Andreas, hay remix.